la mitad para adelante, vamos a ir más lento. Bien, definamos lo que es pecado primero. Según las Sagradas Escrituras, en 1 Juan 3:4, ¿qué se declara acerca del pecado? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los que hemos infringido la ley alguna vez sabemos el costo de la infracción. Puede ser un parte, una multa, un rascapacho, un tirón de oreja en la escuela, etc. Pero el pecado, el significado es traspasar la infracción o traspasar la ley, es infringir la ley, es cometer un error, una infracción. Ahora, ¿qué viene antes de la infracción, antes del pecado? ¿Cómo es esta escalera del pecado y de la muerte? Según Santiago 1:15, dice claramente, la concupiscencia, la pasión, ¿no es cierto? Cuando ya ha concebido en el ser humano, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo se llega a pecar? A través de la pasión, la concupiscencia, cuando se desarrolla en uno, da a luz el pecado, crea el pecado. Y el pecado, siendo consumado, produce la muerte. Esa es más o menos la lógica de los errores o de los pecados. Ahora, en cuanto al resultado del pecado, ¿cuál es el resultado final o fruto del pecado? El pecado, cuando ya es consumado, produce la muerte. Y la paga del pecado es muerte. ¿A cuántos seres humanos pasó la muerte como resultado de la transgresión de Adán? ¿Solo a algunos o a todos? Según Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Digámoslo al revés, ya que todos pecaron, todos tendremos que morir. Ahora, ¿cómo fue afectada la tierra por el pecado, por la desobediencia del hombre? La tierra también fue afectada, fue maldita por la causa de la transgresión. ¿Y cómo se manifiesta esa maldición en la tierra? Produce espinos, cardos te va a producir. ¿Qué maldición adicional sobrevino como resultado del primer crimen cuando un hermano mató a otro, entre Caín y Abel? Además de que va a producir cardos, ¿no es cierto?, y espinos, no te volverá a dar su fuerza. Bien clarito. En otras palabras, el pecado no solamente afecta al pecador, sino que afecta a todo su entorno. Ahora, qué terrible castigo se acarrearon los antediluvianos como consecuencia de la persistencia en el pecado. Según Génesis, ¿no es cierto? Jehová decidió raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. He decidido poner fin a todo ser. El diluvio de las aguas vino sobre la tierra y arrasaron con todo tipo de vida. ¿Y cómo fue que vinieron las aguas? Bueno, todas las fuentes de las aguas fueron rotas, caían desde el cielo y del abismo surgían y las cataratas de los cielos fueron abiertas y humedecieron toda la tierra, no quedó ser vivo, excepto los que creyeron y subieron al arca. Pero ni aún así hubo un cambio en la inclinación al pecado, porque después del pecado sobrevinieron otras consecuencias. El pueblo, en vista de lo que había sucedido, ellos, ustedes saben, decidieron hacerse una torre, ¿no es cierto? Con tal de que si el agua volvía a subir, no murieran. Pero ese acto de construir solamente manifestó desconfianza de Dios, porque Dios había dicho que nunca más iba a raer la vida de la faz de la tierra por agua. Fue una abierta
demostración de que el ser humano no confiaba en Dios, no le creía. Así que el Señor tuvo que bajar y confundir las lenguas de ellos y de esa manera los esparció por toda la tierra. Dejaron de edificar esa torre y esa ciudad. Pero esa fue una manifestación abierta en contra de Dios después del diluvio. Ahora, ¿a qué condición ha llegado toda la creación como resultado del pecado? La creación gime a una y con dolores como de parto hasta ahora. Todo nuestro planeta sufre las consecuencias del pecado y sufre sentidamente, profundamente. Y uno se pregunta por qué el Señor sigue permitiendo tanta maldad entre nosotros, cómo Él no ataja todo esto, cómo se explica el hecho de que el Señor no actúe como lo hizo en el diluvio, deteniendo la mano de aquel que hace daño. ¿Qué dice la carta de Pedro? El Señor no es que retarde su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que nadie perezca y que todos procedamos al arrepentimiento antes que se acabe el tiempo en que Él va a poner fin a todo. Por lo tanto, la actitud de Dios hacia el pecador no es querer quitarnos la vida, no quiere la muerte del que muere, sino que está esperando que recapacitemos, nos convirtamos a Él y vivamos, porque Él vino a darnos vida, no a quitarnos la vida. ¿Puede el hombre librarse por sí mismo del dominio del pecado? Imposible. No podemos librarnos del pecado. ¿Pueden ustedes, dice, hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No nos nace. Entonces, ¿cuál es el papel de la voluntad en la determinación del hombre para que pueda vivir o no? Es interesante que el Apocalipsis termina invitando al ser humano y diciendo, ven, el que oye diga ven y el que quiera tome del agua gratuitamente. No hay nada más que el Señor pueda hacer por nosotros. Ya hizo todo lo necesario. Nos perdonó, limpió nuestros pecados, pero falta algo. Hay algo que el Señor no puede obligarnos. Es mover nuestra voluntad, decidir creer en lo que Dios me está ofreciendo. Ahora, ¿cuánto sufrió Cristo por los pecadores? Isaías 53:5 dice, por nuestras rebeliones fue molido, por nuestro pecado el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice. En otra palabra, Él tomó el lugar que nosotros debiéramos haber tomado. Nosotros debiéramos haber sufrido las consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados, pero Él decidió tomar el castigo sobre Él. Vino a tomar el lugar nuestro. Nosotros debíamos morir, debíamos sufrir, y el Señor tomó el lugar de cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito se manifestó Cristo en esta tierra? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él vino con ese propósito, venir a tomar nuestro lugar y para que nosotros pudiésemos vivir. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No darle el gusto en destruirnos, abrirnos un camino de confianza para nuestra salvación. ¿Cuál fue el propósito definitivo de la encarnación de Cristo entonces? Vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vino a atajar el resultado final del diablo. ¿Cuál es el resultado que él quiere para nosotros? Que nos perdamos. Él vino a revertir esa situación. Ahora, el fin del pecado y la tristeza. Finalmente, cuando todo esto termine, el libro Apocalipsis, en el capítulo 5, dice que los salvos, aquellos que creyeron, se unirán a los grandes coros celestiales y alabarán al Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Serán felices y gozosos al ver el cumplimiento de la promesa de Cristo de venirlos a buscar.
¿Cómo será eliminado el pecado? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y sus obras con ella que hay serán quemadas. No quedará nada entonces. Serán plenamente quitados todos los efectos del mal, como dice Apocalipsis 21:4. El Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, no volverá a haber llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, el pecado se quitará y se arrancará totalmente. No volverá a aparecer en todo el universo. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirá. Si surgirá de nuevo el pecado y sus malos resultados, no. Apocalipsis 21 dice, no habrá más muerte, no habrá más maldición. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No, pastor, Total, total todo claro. silencio. Bueno, parece que no hay nadie. Ya, sigo adelante entonces. Yo no sé si quieren hacer algún comentario, también lo pueden hacer, me interrumpen, no hay ni un problema, ¿de acuerdo? Ahora, la creación y la redención. Tanto la creación como la redención son una creación divina, ambas. La forma de crear y la forma de redimir o dar nueva vida es una creación divina. Vayamos a la primera pregunta. ¿Qué se revela en cuanto a Dios en el primer versículo de la Biblia? Dice que Dios creó. ¿Y creó qué cosa? Cielos y tierra. Ahora, ¿qué contraste se expone repetidas veces en las escrituras entre Dios verdadero y los falsos dioses? Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Se hace una referencia a la diferencia entre el verdadero Dios y los dioses falsos. Y el verdadero Dios va con el pueblo de Dios, con los hijos de Jacob, dice. También hay entre los ídolos de las naciones algunos capaces de hacer llover como lo hace Dios. ¿Acaso darán lluvia a los cielos? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú has hecho todas estas cosas. ¿Qué dice el siguiente versículo? En Hechos capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, ustedes recuerdan ese episodio ante los atenienses, él se dio cuenta que ellos eran muy religiosos, se los dijo, porque había visto todos los santuarios y los dioses que había en el Partenón, y se dio cuenta que ellos adoraban un Dios desconocido, y él les dijo, yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Y ese Dios desconocido es el que creó todo, el aliento, todas las cosas, la vida, etcétera. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice. No está lejos de cada uno de vosotros. En él vivimos, nos movemos, somos. Linaje suyo somos. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura, arte, de imaginación de hombres, dice. Bien clarito Pablo cuando habló ahí. Este Dios es único. Apocalipsis dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, etcétera. ¿Y qué decía? Teman a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El otro ángel dice, ha caído Babilonia, ha hecho beber a naciones del furor de la fornicación. Si alguno adora y recibe la marca, irá en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado. ¿Por qué?
porque no creyeron en Dios. Tenían otros dioses. Se está haciendo énfasis entre el verdadero y falso y los falsos dioses. Ahora, ¿por medio de quién creó Dios todas las cosas? Por medio de su Hijo, el Verbo. El Verbo era con Dios y desde el principio era con Dios. Y este Verbo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo creó todo. Pero así como creó de la nada, nos puede crear a nosotros nuevamente, o en otras palabras, redimirnos. ¿Y por medio de quién realiza Dios la redención? Por medio de su Hijo, que Cristo, que murió por nosotros. Por él somos salvos de la ira, según Pablo a los romanos. Por lo tanto, ¿qué otro pasaje de la Escritura habla del Creador como redentor? Isaías. ¿Qué dice Isaías? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. El Señor está mostrando cuánto interés tiene por nosotros. La oración de David también muestra esta misma situación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que Cristo era el único que podía redimirlo, limpiarlo, cambiarlo, transformarlo. Cristo es el agente de la creación y también es la cabeza de la iglesia, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es Él y es antes, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que todos tengan la preeminencia. Él es el inicio de toda creación y de la redención, porque, ¿qué dice Pablo a los Efesios? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él hace ese cambio para que andemos en las buenas obras y caminemos en cada una de ellas. ¿Quién mantiene los cuerpos celestes en sus respectivos derroteros, rotaciones, ¿no es cierto? Y traslación de los astros. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el santo? Levantad en alto vuestros ojos, mirad a quién creó estas cosas. Él, vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca cuenta de su ejército, a todos llama por su nombre. Ninguno falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él mantiene todo en movimiento en el universo. ¿Qué puede hacer el mismo santo en favor del creyente? Ese que mantiene todo el universo, ¿puede hacer algo por nosotros? Sí, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria, con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, ¿cuán grande es el poder que está a disposición de nosotros? Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es el superintendente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder. Él hace todo por nosotros, tiene interés en nosotros. Él es nuestra fuente de poder. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay
¿quién lo alcanza? Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza a quien no tiene ninguna. Aquel que mantiene todo el universo, que tiene suficiente energía, es el que nos da la energía a nosotros para vivir cada día. Por medio de Cristo subsiste todo. Y Él, Cristo, es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, porque Él las mantiene. Y no solamente las cosas materiales, sino también las espirituales. Y nosotros como seres vivos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Si vivimos, es porque Dios quiere que vivamos. Es porque Él nos permanentemente entrega vida para nosotros. El Señor escogió un elemento conmemorativo para nosotros, para que no nos olvidemos de su interés en nosotros, de su poder para recrearnos, para sacarnos de nuestra situación. Para eso dejó este monumento el sábado, un día a la semana, para que vayamos a su presencia. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Es día de descanso, no harás en él ningún trabajo, pues en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El séptimo descansó, lo bendijo, lo hizo sagrado. Y esta será la señal perpetua, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Esta es la señal de relación con Dios. El sábado, los que se detienen cada sábado para ir a la presencia del Señor son hijos de Él, creen en Él, esperan en Él. ¿Qué más puede crear nuestro Señor? Les di mis días sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo Jehová los santifico. En otras palabras, no solamente nos mantiene con vida, con energía, con fuerza, sino que hace otra obra permanente. Permanentemente nos hace santos, nos va perfeccionando para poder ir a la presencia de Él cuando el Señor venga. ¿Por qué es digno Dios de recibir la gloria y el honor? Porque Él creó todas las cosas, por su voluntad existimos y todas fueron creadas. Por lo tanto, nosotros debemos ir con confianza a la presencia del Señor. Pasemos al carácter y los atributos de Dios que está más adelante. Más abajito, Claudio. Ahí, está bien. Todavía hay gente que cree en la evolución de la especie. Y algunos creen que venimos de los monos. Todavía no han podido encontrar el eslabón perdido. La verdad es que hay un eslabón entre el Padre y nosotros, y es Jesucristo. Y nosotros debemos dedicar nuestra vida a buscar a ese eslabón que el Señor, Dios Todopoderoso, ofreció a su único Hijo, para que no quedáramos sueltos de Él. Debemos conocer el carácter, los atributos de Dios. Y Dios tiene dos atributos muy importantes, la justicia y la santidad, según el Salmo 144. Justo es el Señor en todas sus disposiciones y santo en todas sus obras. En otras palabras, Él no se equivoca. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y cuando actúa en favor nuestro o cuando nos tiene que llamar la atención, Él lo hace en forma justa y santa. Así es Dios y así es su Hijo, Jesucristo. Tiene los mismos atributos, según Isaías 53:11, que por su conocimiento justificará a mi siervo justo Cristo a muchos. Ni permitirá que tu santo vea corrupción, tampoco él ha pecado. Cristo es la roca perfecta en su obra, sus caminos son justicia. Dios
de verdad y sin iniquidad, y Él es justo y recto, comparte las mismas características de su Padre. Tanto su poder, su sabiduría, su fidelidad, residen en Dios. Poder, sabiduría, fidelidad. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría, el poder, el consejo, la inteligencia. Colosenses 2:13, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién? En Cristo. ¿Qué se dice de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa? Conoce pues Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios es permanente, es eterna. Cuando Él promete amarnos, nos va a amar siempre. Seamos feos, bonitos, chuecos, pecadores o menos pecadores. El amor de Dios no cambia por las características nuestras. Podemos confiar plenamente en el pacto que Él hizo por nosotros. ¿Con quién el Señor guarda este pacto? Con los que le aman, con los que acuden a Él, con los que guardan sus mandamientos. Siempre Él estará del lado de ellos. ¿Cómo se podría expresar el carácter de Dios en una sola palabra? Amor. Si hay alguien que ha derrochado amor hacia nosotros, es Dios, a través de su Hijo. ¿Qué se dice de la misericordia de Dios? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas. Es tan inmensa el amor y el pacto de misericordia que ha hecho con nosotros que nosotros podemos ir en la condición en que estemos, ir y cobijarnos bajo la sombra de sus alas, con confianza, sabiendo que Él nos ama. Él es benigno, es imparcial. Según Deuteronomio dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, y no hace excepción de personas, ni toma cohecho, no es aprovechador. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hace justicia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Él no hace excepción. ¿Por qué nos dijo Cristo que debemos amar a nuestros enemigos? Porque el Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, también hace llover sobre justos e injustos. Él no hace diferencia, por lo tanto, nosotros debemos amar como Dios, como Cristo, bendiciendo y haciendo el bien siempre. Dios tiene una amonestación para nosotros. En Mateo 5:48, Él nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Él tiene derecho a pedirnos eso, tiene todo el derecho, porque Él manifestó todo su amor hacia nosotros. El amor de Dios es inmenso y es la máxima expresión del carácter de Dios. ¿Qué se declara que es Dios? Primera Juan 4:16, ¿qué dice? Dios es amor. Con otras palabras, Dios es misericordia. ¿Y cuán grande es el amor de Dios para con el mundo? De tal manera amó Dios al mundo que decidió entregarnos a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo único que tenía, lo más valioso, lo entregó para nosotros. Y nosotros no supimos tratar a su Hijo, le dimos muerte. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuál es el gran deleite de Dios? ¿En qué? ¿Cómo Dios se siente feliz? ¿Cómo Él se llena?
¿En qué se deleita Dios? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Si hay algo que es propio de Dios, Él es feliz siendo misericordioso con aquellos que no merecen su misericordia. Y esa misericordia divina es la que nos sana, nos redime, nos levanta. Hay muchas maneras en que las misericordias de Dios se manifiestan, de distintas maneras. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes es tu fidelidad. Y es cierto, nosotros ya debiéramos haber perecido hace mucho tiempo por nuestro pecado, por nuestra maldad, pero el Señor se deleita en ser misericordioso con nosotros. Por eso no nos consume. Y esta misericordia no se hace con excepción de personas. Él hace que su sol se levante sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Muchas veces uno se aprovecha de la gente que es muy, muy buena. ¿Qué podemos esperar confiadamente nosotros de Dios? De que Él nos dará también con Él todas las cosas que nosotros necesitamos. Porque Él las conoce, sabe lo que necesitamos. ¿Qué dijo Jesús de aquel que le ama? El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando alguien es misericordioso con uno, uno llega a estimar a esa persona. Uno se siente agradecido con aquel que expresa misericordia hacia nosotros. Bueno, con Jesús nosotros debiéramos ser de la misma manera. Amar a Dios porque la misericordia divina ha sido expresada en forma grandiosa hacia cada uno de nosotros. Por eso se nos invita a mirar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo aquel que ama a Dios se transforma en un hijo de Él. Y como hijos de Dios, ¿a quién nos someteremos? ¿Cómo podemos saber que somos hijos de Dios? Muy simple, que dice ahí la carta a los Romanos, capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos convence de que somos hijos de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios se transforma en un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se provee el amor de Dios al creyente? Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién derrama ese amor? ¿Quién hace nacer ese amor en nosotros hacia Dios? La presencia del Espíritu Santo. Él enternece nuestro corazón, Él nos hace recapacitar, Él nos muestra la grandiosidad de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él desarrolla el amor hacia Dios en nuestros corazones, en nuestra experiencia. Y cuando uno desarrolla ese amor dirigido por el Espíritu Santo que da ese amor, se producen cambios en la vida de aquel que ama a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué hará aquel que ama a Dios? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de su tal. Buscarán con confianza la presencia de Dios. Y no solamente la de Dios, unos con otros se amarán en vista del gran amor de Dios para con nosotros. ¿Qué actitud deberíamos adoptar nosotros? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Y hasta qué punto debiéramos amarnos? Hasta dar la vida por nuestros propios hermanos.
Esa es la medida del verdadero amor, así como Cristo dio su vida por nosotros. Hay una exhortación de parte de Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor grato, fragante. Ahora, ¿sobre qué base obra Dios en favor de los pecadores? Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros en nuestros propios pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, estando nosotros en nuestros pecados. Él actuó con confianza sobre nosotros, muriendo por nosotros, sabiendo que su amor iba a hacernos reaccionar. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la conversión, la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, todo nuestro esfuerzo debiera ser pedir el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, desarrollar un compañerismo con el Espíritu Santo, caminar con Él, porque Él hará la obra que nosotros no podemos hacer, de amar a Dios y a nuestros semejantes. Y es urgente que aprendamos a amar. ¿Por qué? Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. El Señor está decidido a hacer un cambio en nuestras vidas para bien, deteniendo la maldición de aquellos que nos amenazan, convirtiéndolas en bendición para nosotros, porque Él nos ama, Él es nuestro protector. Ese amor se manifiesta también a través de la disciplina, como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Él necesita hacer correcciones en nuestra vida, es necesario, pero el amor de Dios es eterno, es eterno. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. No dejaré de amarte, en otras palabras, te prolongué mi misericordia, porque siempre te voy a amar. ¿Nos puede separar alguna cosa de Dios? ¿Qué dice Pablo? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, debemos rogar al Espíritu que ponga en nosotros la misma misericordia que Dios tuvo por nosotros. Los que tengan ese amor tributarán alabanza. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Capítulo 1, el 4 y el 5 de Apocalipsis habla de la alabanza de aquellos que han entendido la misericordia y el amor de Dios. La esencia de Dios es amor. Son las 20:46, Claudio. ¿Debo seguir? Sí, pues, ¿Sí? sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9, pero siempre podemos un poquito más. Ok. ¿Está siendo claro? ¿Es entendible lo que estoy presentando o es muy denso? ¿Está claro, pastor? Sí. Avanzo entonces. Ahora, estamos hablando del amor de el Padre, del amor de Cristo en favor de la raza humana pecadora. Y estamos hablando de un Dios Padre y un Dios Hijo de la obra del Espíritu Santo en favor nuestro. Desde antes de que nos hayamos convertido a Dios, el Señor hace todo por nosotros, esperando que haya una reacción favorable hacia Él a través de la misericordia y el amor que Él tiene para con nosotros.
no debemos olvidar que Cristo, siendo el Hijo de Dios, también es Dios. No podemos separarlo totalmente del Padre. ¿Qué dijo Dios Padre acerca de su Hijo? Más del Hijo dijo: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el centro de tu reino. El Padre está hablando del Hijo, diciendo que su Hijo es Dios. Siempre. Cetro de equidad es el cetro, tiene el cetro de mando, de rey. ¿Cómo fue reconocido por el Padre mientras estaba en la tierra? ¿Qué dijo el Padre mientras Cristo vino a la tierra? Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo gozo. Me complazco en lo que está haciendo. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo es eterno, igual que el Padre hacia atrás. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. El que nacerá ahí en Belén de Efrata ha vivido mucho antes, desde la eternidad. En Mateo 2:6 dice: de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo, el guía celestial. Y este es antes de Abraham, que Abraham fuera. Yo soy, dice Cristo. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Cristo toma el nombre del Padre en el Antiguo Testamento. Yo soy, me envía a vosotros. El yo soy me envía a vosotros. Por lo tanto, entre Cristo y el Padre, el Hijo y el Padre, hay una unión fuertísima. Participan de las mismas características. ¿Y qué dijo Cristo en su relación con el Padre? Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. En otras palabras, no hay diferencia. Cristo lo dijo de otra manera, demostrando que tiene los mismos derechos de propiedad en el reino con su Padre. ¿Qué dijo? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Él hará justicia finalmente. Y los escogidos, hablando de los escogidos, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, dice. Cuando seamos recompensados, ambos nos recompensan. Sin fe imposible agradar a Dios el Padre, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Y hablando del Hijo, porque el Hijo del Hombre vendrá de la gloria del Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme. Los dos estaban haciendo la misma obra, galardoneando, dando la victoria a aquellos que creyeron en Él. ¿Qué declara Dios que es el mismo? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Soy único. Los demás dioses creados por el ser humano no existen, no son. Son monos tallados en algún elemento material. Hay un solo Dios. Y Cristo adopta la misma expresión. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio, soy el fin, el primero y el último. En otras palabras, no hay más que Él. Y cuando hablan los apóstoles Juan y Pablo, expresan las mismas ideas acerca del Hijo de Dios,
que era Dios manifestado en carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ellos ven esa unidad, los apóstoles, la plenitud de Cristo. ¿Cómo habita? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí está diciendo que Cristo es Dios. En él habita toda la plenitud de la deidad. No hay algo que se reserve el Padre y algo que se reserve el Hijo. La plenitud de la deidad está en Cristo. Y Cristo es el Salvador y el Padre es el Salvador. ¿Cómo aparece Cristo en este mundo como Salvador? Nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació como uno de nosotros, de la misma manera. ¿Cómo fue Cristo engendrado en la carne? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Llegó al mundo como llegamos nosotros, a través de un nacimiento, teniendo que desarrollarse desde pequeño hasta adulto, pasando por todas las mismas vicisitudes que pasamos nosotros. La deidad de Cristo. En él reina la plenitud de Cristo, la deidad del Padre. ¿Por qué era necesario que él naciera así y participara de la naturaleza humana? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Necesitaba vivir como nosotros, ser como nosotros, mostrar que creyendo en el Padre se puede uno preparar para encontrarse con Él. Teniendo esta semejanza maravillosa del Salvador, ¿qué se nos exhorta a hacer? Al ver lo que el cielo hizo por nosotros, de venir a nacer como uno de nosotros, para vivir como uno de nosotros, para morir como uno de nosotros, para salvación de nuestros pecados, retengamos nuestra profesión. No perdamos lo que el Señor nos ofreció, la vida eterna, la redención, el perdón de pecado. Este rey descendió a la humanidad tosco, repelente, sin ni una gracia, para que solamente nos aferráramos a su palabra y a sus promesas. Hay muchas profecías acerca de este Cristo que iba a venir. Varias, voy a mencionar algunas. Moisés, ¿a quién dijo Moisés que el Señor levantaría? Profeta en medio de ti, de tus hermanos, yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirés, hablando de Cristo. ¿Qué uso de estas profecías por el apóstol Pedro muestran que se refiere a Cristo? En Hechos 3, Pedro mencionó esta profecía porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Aplicó esta profecía a Cristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, ¿bajo qué llamativa figura profetizó Balaam el advenimiento de Cristo? Con una estrella. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Y Jesús aplica esta figura a sí mismo, la estrella. En Apocalipsis 22:16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En cuanto a la profecía de su nacimiento, el Señor menciona, ¿con qué palabras predijo Isaías el nacimiento de Cristo? Puedes avanzar un poco más, Claudia. Ahí.
¿Con qué palabra predijo Isaías el nacimiento de Cristo? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía fue dada en Isaías, en el tiempo de Isaías. Ahora, ¿con qué acontecimiento se cumplió esta profecía? Con lo que dice Mateo 1:22. Todo esto aconteció en el nacimiento de Jesús de la Virgen María, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Está la promesa y está el cumplimiento aquí en Mateo. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? Según Miqueas, en Belén de Efrata. Y en Mateo 2:1 se explica claramente que nació en Belén de Judá en días del rey Herodes. Y así hay una cantidad de profecías que anuncian la venida de Cristo. ¿Qué profecía se cumplió en la matanza de los niños de Belén? La profecía, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Profecía cumplida. El gran anunciador. ¿Cómo habría de ser anunciado el primer advenimiento de Cristo? Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía está en Isaías 43. Y se cumplió. Juan 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, enderezad calzada, como decía Isaías. Se cumple nuevamente la profecía acerca de la anunciación de Cristo. Ahora, en cuanto a la predicación y la recepción de Cristo, ¿qué predijo el profeta Isaías concerniente a la predicación de Cristo? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha sido ungido para anunciar las buenas nuevas, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la cautividad, a los cautivos libertad y a los aprisionados abertura de cárcel. Eso se predijo en los tiempos de Isaías y se cumplió en el tiempo de los discípulos. Vino a Nazaret, donde había criado, un día de reposo, ¿no es cierto? Y el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Repitió la misma profecía de Isaías. Se volvió a cumplir. Todo lo profetizado sobre Cristo se llevó a cabo tal cual como estaba profetizado. Sigo adelante, siguiente pregunta. ¿Cómo iba a ser recibido Cristo por su pueblo? Según Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo desestimamos. ¿Y qué dice Juan en el cumplimiento? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció cuando vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se cumple Isaías 53:3 nuevamente. Y en cuanto a enjuiciamiento y crucifixión, como de acuerdo con la profecía se condujo Cristo cuando se lo juzgó. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el tiempo de Isaías se dio esta profecía. Y en su cumplimiento, en Mateo capítulo 27, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La profecía dice que enmudeció, no abría su boca, él no se defendió. En cuanto al reparto de sus vestidos, hay una profecía en Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Que dice Mateo 27. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo lo profetizado se cumple. ¿Qué se predijo respecto al trato que se le daría en la cruz? Me pusieron además
y él por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre, dice el Salmo 69, que dice Mateo 27:34, le dieron de beber vinagre mezclado con hielo, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente dijo consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. ¿Con quién dijo el profeta que Cristo sería sepultado? Según Isaías, se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Con quiénes fue Cristo crucificado? Con dos ladrones. Isaías dice con los impíos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Su sepultura también. ¿Quién se hizo a cargo del cuerpo de Cristo después de la muerte en la cruz? El hombre rico de eh, Arimatea, llamado José. Fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Finalmente, ¿a qué incidente de la vida de un notable profeta se refirió Cristo al hablar de la duración de su permanencia en la tumba? Si vamos a Mateo 12, dice, y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el Salmo 10:16 está predicha la muerte de Cristo. Porque no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que su santo vea corrupción. Está predicha la muerte y la resurrección del Señor. Y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está en a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, tenemos que ser conscientes de que todo lo que se anunció de la venida de Cristo se cumplió al pie de la letra. Y eso a nosotros nos da una tranquilidad inmensa y un asidero, una confianza en la dirección de Dios en cuanto al plan de salvación. Dios sabe lo que está haciendo por nosotros. Sabe cómo asegurar nuestra salvación a través de su Hijo. Sabe que todo aquel que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Cristo fue enviado hacia nosotros para que Él nos mostrara el camino de la vida. Por algo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Cristo es el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué declaró que era Él, este Cristo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. En otras palabras, yo no puedo ser salvo ni ir al Padre si no sigo el ejemplo de Cristo, si no acepto a Cristo, si no dejo que Cristo actúe intermedie por mí delante del Padre. Él es el único intermediario. El que no cree en Cristo como intermediario no tiene salvación, no tiene eternidad. Ahora, ¿en qué condición se hallaban todos los hombres, todos nosotros? ¿Qué dice Gálatas 3:22? Mas la Escritura lo encerró a todos bajo pecado. Todos estamos en la condición de pecado en este mundo. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, ya lo dijimos.
¿Cuántos están afectados por la transgresión de Adán? Todos los seres humanos estamos afectados por la transgresión de Adán y por eso morimos. Ahora, después de la primera transgresión del hombre, ¿qué se hizo para impedir que viviera para siempre el pecado? El Señor tuvo que tomar una decisión difícil para que nosotros no siguiéramos eternamente pecado. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? Ahora pues no sea que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto, le echó Jehová del jardín del Edén y colocó al frente del jardín del Edén los querubines y una espada de fuego que daba vuelta por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No los dejó acercarse al árbol de la vida, porque si comían de él, estando en pecado, el pecado sería eterno, no saldría del universo. Pero hay un remedio para el pecado, hay una dádiva, hay un bono, hay un regalo para detener los resultados de muerte del pecado en todos los hombres. ¿Y cómo se contrarrestan los efectos del pecado? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Y cuando alguien te regala algo, tú lo único que tienes que hacer es tirar la mano y recibirlo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Cuántos pueden recibir esta dádiva? El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, para todo el que quiera, en la condición que esté, todo el que quiera puede venir. Cristo está ofreciendo este regalo, vida eterna, gratuita, porque Él ya pagó todo por nosotros. ¿Y en quién está esta dádiva? Está en su Hijo, está en Jesucristo. El Dios del cielo nos regaló esta dádiva eterna, nos regaló a Cristo. Al recibir al Hijo, ¿qué tenemos con Él? El que tiene al Hijo, además de tener al Hijo, tiene algo más. 1 Juan 5:12, tiene la vida. El que cree en Él, el que tiene al Hijo, el que se acerca al Hijo, a Cristo, no solamente tiene a Cristo, sino que tiene la vida. ¿Qué pierden los que no aceptan? Pierden la vida, pierden la vida. ¿De qué otra manera se expresa esta misma verdad? El que cree en el Hijo tiene la vida y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él, sobre aquellos que la rechazan. Después que uno recibe verdaderamente a Cristo, la vida de quién se manifiesta en uno. La vida de Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En otras palabras, cuando entendemos el amor de Dios, cuando nos entregamos al Señor, creemos en Él, finalmente, ¿quién se verá en nosotros? Es Cristo. Es verdad que tenemos que morir, pero el Señor prometió renacernos, volvernos a la vida. ¿En qué consiste el renacimiento espiritual? ¿En qué condición están todos antes de que les dé vida juntamente con Cristo? ¿En qué condición? Todos estamos muertos en pecado, todos. Esa es nuestra condición real. Pero Él nos da vida juntamente con Cristo. En otras palabras, estando muertos en pecado, el cambio se concreta cuando nos apegamos a Cristo, como dicen por ahí, con diente y muela. Nos tomamos, apreciamos y tomamos el regalo que el Señor nos ha hecho. En ese momento se produce
el cambio, la transformación. Él nos amó estando aún nosotros en nuestros pecados. Si estando en nuestros pecados y Él nos amó y seguimos en nuestros pecados, perdemos la vida. Pero si Él nos amó estando en pecado y entendemos lo que Él hizo por nosotros, habrá un cambio, una transformación, un renacer. ¿Cómo se llama a este cambio de la muerte a la vida? Renacimiento, renacido, volver a nacer, pero no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si yo quiero asegurar un renacimiento verdadero, debo ser atento a lo que el Señor me enseña, me aconseja en las Sagradas Escrituras. Por eso que es necesario, urgente, que yo esté permanentemente yendo a las Sagradas Escrituras para entender lo que Dios me quiere enseñar. No hay que olvidar que la salvación es por la fe. ¿Cuál es uno de los propósitos de la muerte de Cristo? Uno de los propósitos es para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Destruir los efectos del poder del diablo en nosotros. ¿Por qué todo ha sido encerrado bajo pecado? Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. El Señor quiere que los creyentes tengan y aseguren la promesa que es por la fe en Jesucristo. Confiemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo llegan entonces a ser todos hijos de Dios? Pues todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por fe. Debes creer lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Confía. Pon tus ojos siempre en Cristo. ¿Con quién son coherederos juntamente los hijos de Dios? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En otras palabras, todo lo que hereda Cristo de su Padre, lo heredamos nosotros con Cristo, porque somos de Cristo. Por eso que será muy triste aquellos que no hayan creído en Cristo, porque no serán herederos de la vida eterna, mas los que creen sí. Llegamos casi ya al final, Cristo el único Salvador. Avancemos nomás, Claudia. Ahí. El plan de salvación se centra en una persona especial, sin igual, de características únicas, que es Cristo. Y el conocerlo es trascendental trascendental importancia para nosotros. Ahora, ¿con qué propósito vino Jesús a este mundo? Para salvar a los pecadores. Ese es el propósito. Si Él vino a sufrir todo lo que sufrió para salvarnos, es porque realmente nos ama. No puede venir por otra razón a sufrir de la manera que sufrió. El menosprecio es nuestro, especialmente de los que vino a salvar. Por lo tanto, el propósito del Señor es salvarnos. ¿Por qué iba a ser llamado Jesús? Su nombre significa Salvador de su pueblo, de sus pecados. Eso significa Jesús. El Padre escogió el nombre de su Hijo en esta tierra. Jesús significa Salvador de su pueblo, de sus pecados. ¿Podemos ser salvos de alguna otra manera? No. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el único que nos puede salvar. Si sabemos que es el único, no hay peor error que darle la espalda, porque en ningún otro seremos salvos. Solamente por medio de quién podemos allegarnos a Dios. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por medio de quién podemos llegarnos a Dios? Solo
por medio de aquel único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y fue dado justamente para mediar por nosotros, para rescatarnos. ¿Qué fue hecho a Cristo por causa de nosotros y con qué propósito? Lo hizo un ser humano, lo bajó a nuestra degradación, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. En otra palabra, Él tomó nuestro lugar, no habiendo pecado, pero sufrió como pecador, no habiendo tenido por qué pasar las peripecias que pasó, las pasó por nosotros, vivió como uno de nosotros. Ahora, ¿cuánto dependemos de Cristo para la salvación? Separados de mí, nada podéis hacer. Todo depende de que nosotros nos apeguemos al Señor en fidelidad, en confianza, escuchando su voz, su dirección, siguiéndolo a Él como ejemplo. Hay tres elementos esenciales de un Salvador que se hallan en Cristo: la deidad, la humanidad y la impecabilidad. La deidad más más del Hijo te dice tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cristo es Dios, no debemos dudarlo, pero también es hombre como nosotros, es humano como nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley de los hombres. Pero además es impecable, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dios y hombre. ¿Y para qué? Para poder actuar en favor nuestro. ¿Cómo mostró Cristo por las Escrituras que el prometido Salvador del mundo debía ser humano divino? Si vamos a Mateo, capítulo 22, 41 al 45, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues entonces, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y ustedes saben que ellos no pudieron responder esa pregunta. Pero está demostrando que el Hijo y el Padre participan de la divinidad, son Dios. ¿Qué dos hechos evidencian la unión de la divinidad y la humanidad de Cristo? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo fue bien claro aquí. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Cuán completa es la salvación obtenida de Cristo? Puede salvar hasta los sumos, a los que se acercan a Dios por medio de Él. ¿Cómo puede salvar? A los sumos. Él salvará. No hay quien le impida salvarnos. En otras palabras, es más difícil perderse que salvarse. Nada puede impedir que nos salvemos, porque el Señor hizo todo por nosotros. Por lo tanto, el que se pierda es solamente porque no quiso aceptar el regalo divino. Que Dios nos bendiga. Claudio. Muchas gracias, pastor. Eh, Quiero dejar 5 minutos por si alguien quisiera hacer alguna acotación, alguna consulta sobre lo que hemos estudiado con el pastor. ¿Habrá alguna consulta? Sí, yo
Andrés. Hola, hola. Hola, Andrés. Sí, mire, en algún pasaje em, se nombró el verbo, que está en Sí. Primera de Juan, que dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, por lo demás es un versículo espectacular. Entonces a mí me llama mucho la atención porque Juan habla del Señor Jesús como el verbo. ¿A qué se Ah, refiere el verbo? Eso. sí. Eh, bueno, por inspiración divina, no lo puedo dudar, pero para nosotros el verbo en nuestro idioma, cuando uno arma una frase, cuando a uno le enseñan a armar frases cuando niño, la frase, la oración o la frase está compuesta por, a ver si me ayudan, está compuesta por verbo, sujeto, adjetivo, predicado, no me acuerdo qué más. Pero es interesante cuando uno forma una frase y no coloca el verbo, la frase queda inconclusa, no se sabe lo que está diciendo. En otras palabras, el verbo en la frase denota la acción, la actividad. Y ante los ojos de Dios, el verbo denota también la acción de Dios en favor nuestra. En otras palabras, Cristo es la expresión de la acción y el pensamiento del Padre aquí en la tierra. Y ese verbo, como es acción, nada se hará si no se hace a través de este verbo. Él es el que produce la acción, Él es el que produce la salvación, Él es el que produce la bendición, Él es la acción propia en favor nuestro de parte del Padre. Eso nomás, Andrés. Gracias, pastor. No hay por qué, Andrés. No sé si hay alguna otra acotación, alguna consulta. Sí, yo quiero decir algo. De todo lo que escuchamos, en realidad lo que más cuesta, pastor, es pucha que cuesta, ¿no? Perdonar a nuestros enemigos. Oigan, que es difícil eso, somos demasiado humanos para nuestras cosas, pero cuesta bastante, ¿eh? Sí, Sí, porque porque no es propio de nuestra inclinación humana perdonar. La mensajera del Señor nos menciona que nosotros debiéramos tener todos los días un momento para fijar nuestra vista en la obra de Cristo en favor nuestra. Y cuando vemos todo lo que el Señor tuvo que pasar para poder llegar a ofrecernos la salvación y asegurarnos sabiendo que tenía la posibilidad de que nosotros rechazáramos todo, aún así lo hizo porque nos ama. Cuando uno ve un amor tan desprendido de todo como en el caso de Cristo, uno es empujado naturalmente a perdonar. Ya no como un esfuerzo terrible, sino recordando que uno fue perdonado de algo tan grave. Por eso que Cristo dijo, yo soy el camino. Si yo quiero llegar a amar como Cristo, tengo que poner mis ojos en Cristo. Si yo quiero realmente vivir con Cristo, debo aprender a vivir como Cristo. Ahora, es verdad, eso no nos nace. Ahora, ¿quién puede producir eso? Es la presencia del Espíritu Santo. Él tiene poder para cambiar nuestros corazones si es que nosotros le pedimos que lo haga. Y yo sé que es así, lo digo por experiencia propia. Yo sé que el Señor, a través de su Santo Espíritu, Él puede hacer todo lo que es imposible para nosotros. Así que ánimo, hermana Jinky, se puede, aunque no nos nazca. Así es.
¿Alguna otra consulta? Pastor, acercándonos a, un poco también a lo que va a ser mañana la lección, lo que pone la lección de hoy día, Dios creador, y su plan redentor, su plan completo, porque en realidad es un plan completo. Nosotros lo vemos en una fracción en lo que estamos estudiando en el Éxodo, cómo el Señor trata de acercarse al hombre y salvarlo y librarlo. Exacto. Es, bueno, de hecho, invito para que hoy día todos, antes de dormir o mañana, antes de ir a la iglesia tempranito, para que no se atrasen 9:30, leamos Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, porque estamos haciendo un zoom como el Señor, ¿cierto? Empieza a acercarse al pueblo de Israel y vamos a llegar a un momento hasta el santuario en donde vemos que no había otro plan que el Señor no tuviera, que era querer morar en el corazón, en el centro del hombre. Y claro, nosotros lo vamos a ver, ¿cierto? En la montaña, el pueblo de Israel lo empieza a ver desde lejos y empieza a acercarse, 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 hasta que dice, yo quiero morar, hazme una casa, hazme un lugar, yo quiero morar contigo. Y aquí vemos esto mismo, el plan de salvación. No hay otra cosa que el Señor no quiera más que morar con nosotros y salvarnos. Y es fabuloso como usted lo ha presentado, pastor. Me encantó. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario, alguna consulta. Yo a medida que iba usted girando, iba anotando algunos versículos que al leerlo ahora en la diapositiva lo encontré eh, muy buenos, sobre todo hoy día que eh, se pone en duda, ¿cierto?, la divinidad de Cristo. Exacto. Entonces, el que usted haya compartido esta presentación, yo diría que ojalá que la podamos leer y sobre todo resaltar algunos versículos para que queden atesorados en nuestra Biblia, en nuestra mente, cuando alguno pueda poner en duda la divinidad de Cristo. El, el tema este está ahí. ¿Lo mandaste, Claudio? Sí, lo mandé, Pues pastor. están preguntando dónde está el tema. Está ahí en el grupo cero y todos lo pueden bajar o lo pueden imprimir, no hay ningún problema. Lo voy a volver a mandar ahora por si acaso. Ok, Oramos, pastor. ok. Nos dirige en oración nuevamente. Señor amado que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das en las primeras horas de tu santo sábado Gracias, Señor. de poder fijar nuestros ojos en ti. Amén. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos tu inmensa misericordia, paciencia y amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú estás dispuesto a perdonarnos, Sí, a Señor. cambiarnos, a redimirnos Amén. y a permitirnos vivir contigo por la eternidad. Así es, Señor. Gracias. Enséñanos a mirar a tu Hijo, Señor, a nuestro Salvador, para que sepamos qué tenemos que hacer. Gracias, Señor. Amén. Danos oídos atentos y humildes para escuchar y aplicar en nuestra vida todos aquellos consejos que tú nos has dado, Señor. Gracias. Llénanos de tu presencia, haz que tu Espíritu more en nosotros, Amén. porque Él permitirá que seamos transformados para honra y gloria tuya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hace por nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Nos Buenas juntamos noches.
No nos juntamos el próximo viernes, nos juntamos mañana en la mañana a las 9:30 en la clase. Así que llegue temprano. Amén. Los Un de abrazo Viña para salgan todos. a las 8:30. Buenas noches. Los de Limache a las 9. Los de Quilpué a las 9:05. Ya, Claudito, chao chicos. Chao, nos Chao, un Chao, que estén vemos. abrazo para bien. todos. Cariños. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Ya. Chao. Chao, chao. Nos vemos Chao, chao. mañana.